pedimos y le damos las gracias por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermano, el lugar es suyo. Sí, gracias hermanos. Primero gracias a Dios porque Él nos permite todas las cosas. Gracias a aquellos que están conectados también por medio de Facebook. Y hermanos, especialmente gracias a ustedes porque me dan la oportunidad de hacer lo que más me gusta hacer, que es promulgar la palabra de Dios. Y no como una persona que tiene mucha capacidad, sino simple y sencillamente una persona que va compartiendo lo que va aprendiendo de la palabra de Dios. Muchas gracias hermanos. Dios les bendiga siempre y que siempre tengan ese ánimo para estar en los estudios bíblicos que son tan importantes para el desarrollo y el crecimiento espiritual. Amén, amén. Ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos viendo acerca de la esperanza de la vida eterna. Estuvimos viendo acerca de lo que significa esperanza, ¿verdad? Que viene precisamente del deseo y de la expectativa. También estuvimos viendo acerca de que la esperanza es un objeto. El objeto de la esperanza es la vida eterna, el objeto de la esperanza es el cielo. Estuvimos viendo de que esa esperanza está guardada en ese lugar donde solamente Dios controla y que de esa manera está segura, nadie puede quitárnosla. Estuvimos viendo de que el hecho de que la esperanza esté guardada en el cielo y esté cuidada por Dios es porque simple y sencillamente es de un origen celestial. La naturaleza de nuestra esperanza es del cielo. Ahí pues está una situación privilegiada para nosotros, ya que algo del cielo tenemos nosotros guardados en el cielo. Es un lugar preparado, como leímos en Juan capítulo 14, donde el Señor Jesucristo está hablando de las moradas que Él iba a preparar para sus apóstoles. Y la aplicación para nosotros es que el cielo está en una ciudad guardada y esperándonos, como leímos en Apocalipsis capítulo 21 y parte del capítulo 22. Así de que ahora toca continuar con este punto de la esperanza como un objeto. Muchos creen que ese objeto de la esperanza está en la tierra, de tal manera que ellos aplican que lo eterno y lo permanente va a estar en la tierra. Ese es un engaño vil de Satanás. Los colosenses nos enseñan claramente dónde está. Leyendo en Colosenses capítulo 3, por favor, versículos del 1 al 4, Colosenses 3 del 1 al 4, vamos a ver ahí que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, dice el apóstol, en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En dónde? En gloria. Así de que el tesoro de nuestra esperanza está ahí, en el cielo. La tierra no es nuestro hogar. Somos peregrinos, dice el apóstol Pedro. Somos extranjeros, somos forasteros. Primera de Pedro 1:1. Usted lo puede ver ahí. Nuestro tiempo en la tierra es temporal, no es eterno. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice claramente que llegará el día en que tendremos que presentarnos ante la muerte. Es una cita que no podemos quitar de nuestra vida. Es una cita que solamente será evitada si viene el Señor antes. De otra manera, no. La cita con la muerte es ineludible. Es un lugar adecuado
el cielo para inversión. Mientras que nuestros amigos, especialmente los testigos de Jehová, piensan que la eternidad va a estar en la tierra, nosotros debemos de pensar en ese lugar adecuado que nos enseña las Sagradas Escrituras, especialmente en estos versículos que leímos la semana pasada y los que leímos hoy de Colosenses. Un lugar adecuado para invertir, para poner nuestra cuenta ahí, una cuenta creciente, una cuenta de ahorro. ¿Sabía usted que la palabra ahorro en inglés se traduce por salvar? En inglés, en vez de decir ahorrar dinero, se dice salvar dinero. Así de que nuestra cuenta de ahorro para salvar está en el cielo. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Mateo capítulo 6 del 19 al 21, por favor. Dice el Señor Jesucristo, Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Verdad? En donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y será lo que designe nuestro destino eterno. ¿Verdad? Si somos terrenales, sabemos que eso va a la perdición. Y si somos celestiales, vemos que eso va hacia la salvación. En 1 Timoteo capítulo 6 del 17 al 19, por favor. 1 Timoteo 6 del 17 al 19. El acumular riquezas en la tierra trae malos resultados. De tal manera que ponemos nuestra salvación en peligro. Por eso Pablo le dice a Timoteo, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bien, a los ricos también se les da un buen consejo, no son perdidos. Los ricos no son perdidos si son dadivosos, si no tienen su esperanza puesta en sus riquezas, si ayudan al necesitado, si ahorran en el banco del cielo echando mano de la vida eterna, si vienen a Cristo y si son obedientes a Él. Así de que el rico que tiene su esperanza puesta en la riqueza está desechado, pero el rico que tiene su esperanza puesta en el cielo es bienvenido. Por eso encontramos en las Sagradas Escrituras muchos siervos de Dios que eran inmensamente ricos materialmente hablando, aunque su corazón, su mente, no estaba puesta en los bienes que poseían. Podemos mencionar a Abraham, podemos mencionar a Isaac, a Jacob, podemos mencionar a Job, podemos mencionar a muchos como David, Salomón y muchos otros que fueron inmensamente ricos. Así de que la esperanza de ellos no estaba puesta en su riqueza, sino que eran personas que tenían su corazón y su mente puestas en Dios. No dudo, ¿verdad? Porque el mismo Dios, en su infinita sabiduría, nos describe a estos personajes que mencioné y a muchos otros que no mencioné con sus defectos también. Por ejemplo, vemos que Abraham cayó de la gracia, Job cayó de la gracia, Isaac y Jacob cayeron de la gracia, David, no tenemos duda, es un caso muy sonado, Salomón, pues menos tenemos duda. Sin embargo, de todos ellos tenemos la enseñanza de que se levantaron,
¿verdad? Y la Biblia los describe, o al menos nos da a entender de que fueron aprobados por Dios debido a que se arrepintieron, ¿verdad? Y se pusieron a cuentas con Dios a tiempo, ¿verdad? El mismo Moisés pecó contra Dios. Entonces, Dios es tan sabio que nos muestra a sus fieles con sus defectos, ¿verdad? No son héroes que nunca fallan, ni tampoco son personajes de una historia ficticia, no son personajes de la mitología, sino que son reales como nosotros. Entonces, la riqueza de esta vida, la riqueza de este mundo, la riqueza material, es para ponerla a servicio de Dios. Son bienes que Dios ha puesto en nuestras manos, no nos pertenecen. Solamente somos administradores de ellos. Y estoy hablando de las riquezas que tengamos. Si bien tenemos una casa humilde, si bien tenemos un trabajo que nos da poco dinero, si bien tenemos nuestros atuendos humildes, los tenemos. Y eso ya es una riqueza, porque hay muchos que no tienen nada, nada. Hay muchas personas que quisieran tener un poquito de lo que nosotros tenemos. Así de que nosotros delante de Dios y delante de muchas personas somos ricos materialmente. Porque al menos vivimos, al menos estamos aquí, al menos comemos, dormimos. Y muchos no pueden hacer esto, muchos están moribundos, están a punto de irse de esta vida. Y otros quisieran morirse por la necesidad tan extrema que están sufriendo. La riqueza, pues, amados, debe de ponerse a servicio. Debemos de compartir con los demás. Debemos de compartir con los que tienen necesidad, como también el apóstol Pablo lo dice. Pero bien, allá en Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí lo que entendemos es que hubo un plan magnífico, un plan excelente, tan perfecto y tan eterno como el mismo plan de salvación, el Evangelio, la venida de Cristo, la venida del Espíritu Santo y también la segunda venida del Señor. Ahí mismo en Tito, en el capítulo 2, 11 al 14, Tito 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo celoso de buenas obras. Así de que seguimos hablando y seguimos leyendo acerca de la esperanza que conecta con los males y conecta con los bienes también, conecta con los males que pueden apartarnos de esa esperanza y conecta con los bienes que nos conectan más a esa esperanza. En Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La Biblia enseña que la vida eterna en el cielo es la esperanza del cristiano, sin duda. Ese es el objeto del cristiano. Ese es el objeto de nuestra esperanza. Y es objeto de nosotros. Podemos tener algunas cosas como esperanza, pero todo se centra en una cosa simple y sencillamente, amados: ser obedientes a Dios y estar pensando siempre en la vida eterna, en el cielo, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y con las criaturas celestiales y con muchos de nuestros hermanos que podemos ver allá.
Este es el final del punto en cuanto a la esperanza como una cosa, un objeto que nosotros podemos ver por medio de lo que está ahí, lo que se nos promete, el objeto de nuestra esperanza. ¿Cómo se obtiene la esperanza? Este es el tercer punto de esta lección, amados. ¿Cómo se obtiene la esperanza? En Colosenses, que leíamos al principio de la lección pasada o de la semana pasada, en el versículo 5 del capítulo 1, Colosenses 1:5, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Allí nos está diciendo el apóstol Pablo que la forma de enterarse de esta esperanza es por medio de la predicación del Evangelio. No hay una esperanza verdadera, amados, si no es la que está dentro del Evangelio. Así de que nuestros hermanos de Colosas obtuvieron esta esperanza al momento de oír, ¿verdad?, y de aceptar el Evangelio en sus vidas. A través de la palabra verdadera del Evangelio, dice el apóstol Pablo, se dio a conocer esta esperanza. Esta es la forma que alguien puede venir a conocer la esperanza y conocer que es coheredero de la vida eterna, que es el objeto de la esperanza. También se refiere como esperanza del llamamiento. En Efesios 4:4 dice, en Efesios 4:4, por favor, el apóstol Pablo también dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Llamamiento por el Evangelio de Cristo. Es una manera efectiva y es una manera que agradó a Dios hablar a las personas por medio del Evangelio, pero hablarle a las personas por medio de otras personas. Ayer había una pregunta en el estudio que tuvimos en la casa de unos amigos, y la pregunta era, bueno, ¿qué de aquella situación en que una persona tiene un encuentro con Dios y que no necesita ir a la iglesia y que no necesita estar con los hermanos para conocer eso, esa experiencia con Dios, ¿verdad?, que cuentan tantos en la vida? Si nosotros vamos a internet y ponemos la frase un encuentro con Dios, vamos a encontrar un sinfín de testimonios. Yo era muy dado, amados hermanos, a contradecir esta experiencia, este encuentro con Dios, porque sé de dónde viene y sé que no es verdadero. Pero ahora, más que tratar de contradecir a la persona que tuvo una experiencia religiosa, uso esa experiencia religiosa a favor. Porque es cierto que podemos tener experiencias religiosas, eso no debemos de dudarlo. El punto para nosotros que tenemos el entendimiento un poquito más abierto por el estudio que hemos tenido, sabemos de dónde viene esa experiencia religiosa, que personas dicen: se me apareció Dios, ¿verdad? Dios me habló, el Espíritu Santo me dijo, de una manera ignorando las Escrituras. Sabemos de dónde vienen, sabemos quién es el autor de esto. Entonces, si alguien dice que vio algo, que escuchó algo, que soñó algo, ¿cómo podemos nosotros quitarlo de ahí si él tuvo esa experiencia? Es una experiencia que se tuvo, no se puede quitar. Entonces, lo mejor es luchar como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Redarguir con el mismo argumento. Tratar de convencer, de hacer entender a la persona de que
Bueno, ese argumento es correcto, ¿verdad? Pero estás parado en el lugar equivocado. La experiencia con Dios no viene de ese modo. Tú la tuviste, no te lo niego. El punto es de quién o por dónde por dónde vino o de dónde vino, perdón. Entonces, tratando este punto, yo les decía simple y sencillamente, yo no dudo que hayan tenido una experiencia de ese tipo, ¿verdad? Yo no dudo que una persona pueda decir que vio a Dios, que soñó a Dios y que le habló en el sueño. La cosa aquí es que ahora nosotros estamos aprendiendo de que es por medio de la palabra hablada por una persona que otra persona se da cuenta de la verdad de Dios. Y esta verdad y esta forma de enseñar la verdad fue planeada desde antes de la fundación del mundo. El mismo Cristo se le apareció a Pablo cuando era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y el mismo Cristo no le predicó el evangelio a Saulo de Tarso, sino que le dijo, vete a tal parte y ahí va a ir un hermano, Ananías, y te va a hablar lo que tienes que hacer. Cornelio mismo recibió la visión, la aparición verdaderamente fue así, de un ángel del cielo. El ángel del cielo no le predicó el evangelio, sino que el ángel le dijo, manda a hombres que vayan a Jope para que traigan a Pedro y él te dirá palabras de salvación. Y así podemos citar otros casos. Entonces nosotros hoy tenemos la oportunidad de, al estar viendo la palabra de Dios, reafirmar nuestra fe en cuanto a que a Dios le plació comunicar las cosas de Dios por medio de otra persona a una persona, o por medio de una persona a otras personas, o por medio de personas a una persona. La cosa es que tiene que ser el medio humano el que interviene para que la persona conozca las verdades de Dios. Así de que Dios llamó a las personas por medio del Evangelio. Ahí en 2 Tesalonicenses 2.14. 2 Tesalonicenses 2.14, por favor. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que la esperanza viene a ser la esperanza del Evangelio. En Colosenses 1.23, que hemos leído algunas veces, si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por eso es necesario que la gente obedezca el Evangelio, hermanos. Muchos no tienen esta esperanza. Y podemos verlo descrito de tres maneras. En Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12, por favor. El apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Éfeso y enfocándose en los gentiles, dice el apóstol, en aquel tiempo estabais sin Cristo, 1, alejados de la ciudadanía de Israel, 2, ajenos a los pactos de la promesa, 3, sin esperanza y sin Dios en el mundo, 4. 4 descripciones que el apóstol Pablo nos da en este versículo, que por lo cual significa que no tenían esperanza, que no tenían ese conocimiento y por lo tanto no tenían la forma de obedecer o no había cómo obedecer a lo que no conocían, porque Pablo les está hablando de un pasado de ellos que no era el presente. Era un pasado de ellos, pero no era su presente. Y aquí pudiéramos dar un paso todavía más adentro y preguntar
qué le espera al que anda sin Dios, al que anda sin esperanza. ¿Verdad? En la Escritura podemos leer de que hay cosas por las cuales las personas se pierden, o hay cosas por las cuales las personas van a ser denunciadas perdidas en el día del juicio final. En 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8, por favor. 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8. El apóstol también dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Este primer versículo está hablando de los que fueron salvos, de los que tuvieron la esperanza y no la soltaron. Y luego el contraste, el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. En llama de fuego a los que no conocieron a Dios. Y luego añade: ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Personas sin esperanza, sin Dios y sin nada en vida. Personas en esperanza, sin Dios y sin nada en la eternidad, descritas aquí en esta parte. Ellos están en esta perversa generación. Usted recordará cuando el apóstol Pedro llamó a aquellas personas que le escuchaban en el día de Pentecostés y que se arrepintieron, y preguntan a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro le da la ley de Cristo: arrepiéntete y bautízate para perdón de pecados, ¿verdad? Y recibirás el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 40, dice de Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Muchos piensan, amados hermanos, que una perversa generación es aquella que está asesinando a gente, aquella que está consumiendo drogas o trabajando, ¿verdad?, como vendedores de drogas, envenenadores, o aquellos violadores de mujeres o de niños, aquellos que son abusadores, aquellos que son defraudadores, aquellos mentirosos, engañosos que cometen grandes y grandes fraudes. Y es para muchos eso es el hecho de lo que describe en esto que leímos: perversa generación. Pero está en nosotros enseñar, ¿verdad?, de una manera paciente y con evidencias bíblicas acerca de que esta perversa generación está compuesta de muchas personas nobles. Esta perversa generación está compuesta de muchas personas socialmente buenas. Esta perversa generación está compuesta de mucha gente que es muy misericordiosa, pero tienen algo en común todos ellos: no están sirviendo a Dios, no están sirviendo a Cristo. ¿De qué sirve? Tienen buena reputación, tienen buen testimonio, pero no son salvos, no están sirviendo a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pedro invita a la gente a salir de la perversa generación, no solamente se refiere a aquellos que participaron en la muerte del Señor Jesucristo, sino se refiere a todos aquellos que no reconocen al Señor Jesucristo. Se debe pues obedecer para salir del mundo, salir de esa perversa generación que también es conocida en las Sagradas Escrituras como las tinieblas. Es reconocido en las Sagradas Escrituras como salir de la oscuridad. En Colosenses capítulo 1, versículo 12, por favor. Colosenses 1, 12 hasta el 14. Colosenses 1, 12 hasta el 14. Con gozo, dice el apóstol Pablo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí
tres cosas que el apóstol Pablo menciona como regalo por escuchar el evangelio, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Una, Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dos, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tres. Pero note cómo la segunda es que de las tinieblas, por obedecer el evangelio, fueron trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Así de que personas no gozan de estas cosas cuando no oyen el evangelio, no aceptan el evangelio y se pierden del objeto de la esperanza. Pero personas que obedecen el evangelio reciben estos beneficios. Entonces, el medio para nosotros obtener la esperanza viva que está guardada en el cielo y que el objeto es la vida eterna, el cielo, se obtiene por el evangelio. ¿Cómo se obtiene la esperanza? Por el evangelio, hermanos. Por el evangelio. Punto número 4. Punto número 4. ¿Qué hace esta esperanza? ¿Qué es lo que hace esta esperanza? Si bien es algo que yo adquiero al venir a obedecer el evangelio, ahora ¿cómo sé que la tengo, verdad? Entonces, para saber que la tengo, tiene que hacer algo. Y leemos en Colosenses 3:6, por favor, que es el texto base de nuestra lección, y leemos en medio del versículo: lleva fruto y crece también en vosotros. Colosenses 3:6. O sea, en otras palabras, amados, la esperanza de los colosenses, que se obtiene por la obediencia al evangelio, da frutos en nosotros. Da frutos entre aquellos que han obedecido a Cristo, y este fruto lo da este fruto se ve porque se manifiesta el amor hacia la obra de Dios, hacia los santos y también hacia los inconversos, por la difusión del evangelio por parte de ellos, ¿verdad? O sea, en otras palabras, lo que hace la esperanza en mí como cristiano es que amo la obra de Dios de tal manera que amo a mis hermanos y oro por ellos y estoy al pendiente de ellos, de tal manera que ahora que yo tengo esa esperanza, el Espíritu de Dios me ayuda para tener un entendimiento, poder hablar y decir cosas del cielo, cosas de Dios, para participar a aquellos que no conocen a Dios, para invitar a aquellos que no conocen a Dios a que vengan y reciban también esa esperanza, ¿verdad? Esa vida eterna, ese lugar reservado por Dios para nosotros en el cielo. La forma que tiene la esperanza y por la cual nos damos cuenta de que la tenemos, nos hace ser pacientes, amados. Si nosotros no somos pacientes, si nosotros decimos ser cristianos y no somos pacientes, está fallando el fruto de la esperanza en nosotros. Está fallando el fruto de la esperanza en nosotros. Entonces tenemos que darnos cuenta que algo nos está fallando como cristianos. No, por favor, no digamos, yo soy así y nadie me va a cambiar, porque eso no es cristiano. Eso es carnal, completamente humano. Nosotros tenemos que decir, ok, yo soy cristiano y sí, tiene razón, tengo que cambiar esta situación conmigo. Porque yo no quiero ser una persona que da mal ejemplo o una persona que está enseñando con su actitud cosas contrarias al Evangelio de Cristo. Entonces nosotros
recibimos de la esperanza la paciencia, y la paciencia nos trae a la permanencia, hermanos, y la permanencia nos trae a la perseverancia. Así de que las 3 P deben de estar como fruto de la esperanza. ¿Cuáles son esas 3 P? Paciencia, permanencia y perseverancia. Si nosotros estamos dejando esas cosas y no las estamos practicando, quiere decir que la esperanza no está haciendo nada en nosotros. Por lo tanto, se nos está yendo de las manos. Haga de cuenta que la estamos dejando ir. Es lo mismo con la salvación. Si nosotros decimos que somos salvos y por ningún lado se ve el fruto de la salvación en nuestra vida, pues no es cierto, nos estamos engañando. Si nosotros decimos que somos espirituales y por ningún lado se ve los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu en nosotros, estamos engañándonos, ¿verdad? Debemos de ser cuidadosos porque aún creyendo que estamos bien con Dios, podemos estar fallándole a Dios y la esperanza se nos va a escurrir como el agua se escapa de las manos. Se va a ir, se va a ir. En Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba, ¿qué? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se fija? El apóstol Pablo dice que al estar padeciendo por causa de Cristo, al estar soportando las pruebas, al estar soportando la vida en Cristo, porque las pruebas no es nada más que nos estén persiguiendo o que nos quieran matar, también las pruebas son el hecho de que se nos presentan tantas tentaciones en nuestra vida que las soportamos, pasamos la prueba. Y eso es parte de nuestra permanencia, de nuestra paciencia, de nuestra perseverancia. Y ahí está la esperanza con nosotros. De otra manera no está la esperanza. Si nosotros decimos yo tengo esperanza y estamos fallando en esto, quiere decir que tenemos una esperanza vana. No es cierto, no tenemos esperanza. En Romanos capítulo 8, 24 y 25 que leímos la semana pasada se vuelve a aplicar en este punto. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así de que, para que nosotros tengamos una respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que hace la esperanza? Les pido disculpas, hermanos. Se metió un cookie. No sé si ustedes sepan lo que es una cookie. Cuando uno baja programas para instalar en los dispositivos que tenemos ahora, muchas veces, por ejemplo, en Samsung, que es el sistema operativo se llama Android, uno baja, todas las aplicaciones son gratuitas. Entonces, si baja usted un diccionario bíblico o baja un programa para ver algunas versiones de la Biblia, le va a traer cookies. Y las cookies de repente van a explotarle ahí cuando esté haciendo una presentación. Ahorita es la primera vez que me pasa en una presentación, pero me ha pasado en otras veces que estoy haciendo, por ejemplo, que estoy estudiando, que estoy leyendo, de repente aparece la cookie. Y no sé, para quitarla tendría que quitar el programa que puse que me da una Biblia o me da un diccionario, etc. Pero bueno, disculpas por ellos. Y también le bajo todo el volumen al dispositivo, pero las cookies son tan astutas que tienen ruido. Entonces ahorita, por ejemplo, ahorita salió anunciando ahí unas cosas para la cocina. Pues, ¿yo qué voy a estar haciendo ahorita de cocina? Nada.
Pero bueno, son cosas, son gajos del oficio. Dijo la naranja, son gajos de mí. Cuando estamos pues aprendiendo acerca de lo que hace la esperanza, déjeme decirle que aparte de ejercitarnos en la paciencia, en la permanencia, en la perseverancia, nos ayuda a resistir la tentación. Y esto es algo muy importante porque el ayudarnos en la tentación quiere decir que los deseos mundanos van a tener menos fuerza en contra de nosotros. En Tito 2 del 11 al 13, Tito 2 del 11 al 13 dice el apóstol Pablo también, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Verdad? Así de que la esperanza es manifestada en nuestras vidas cuando nosotros vivimos de una manera sobria, justa y piadosamente, que es el significado precisamente de vencer los deseos mundanos, de vencer las cosas mundanas. ¿Sabía usted que en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17, el apóstol Juan está presentando las tentaciones que recibió nuestro Señor Jesucristo en esos 3 versículos? Primera de Juan 2, del 15 al 17, nos presenta: no améis al mundo, ni las cosas del mundo, ¿verdad? La vanagloria de la vida, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros vamos al caso de nuestro Señor Jesucristo, allá en el desierto, 40 días sin comer, el diablo viene y lo tienta con estas mismas situaciones que el apóstol Juan nos menciona en Primera de Juan 2, del 15 al 14. Me recordé ahorita de eso. Usted lo puede checar. La situación es que al nosotros atesorar esa esperanza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, no permitimos que los deseos de este mundo, por grandes y fuertes que sean, nos dominen. Nos dominen. Allá, pues, en Tito que leímos, nos enseña de que podemos vivir de una manera soportando la tentación, cuando dice sobria y prudentemente. La esperanza, amados, nos conserva la salvación. Eso también lo hace. En Romanos 8:24 dice, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Se fija? Nos hace disfrutar de la vida. ¿Sabía usted eso? Nos hace disfrutar de la vida aún en los momentos más terribles, hermanos. Un momento terrible le voy a describir yo. Cuando usted se da cuenta de que una madre está vendiendo a su pequeña hija de 3, 4 años para que personas sin escrúpulos la toquen. ¿Le suena eso aberrante? Es algo horrible. Y usted lo sabe. Pero las autoridades dicen que no hay suficientes pruebas. Y por lo tanto la pequeña sigue con su madre. Aún en ese momento, amados, podemos gozarnos. O sea, le platiqué esta situación aberrante. Es una situación que mi esposa y yo pasamos, mi familia pasó. Y aún en medio de esa impotencia, de ese dolor, de esa angustia, uno puede gozarse. Porque ese es nuestro Dios, que nos puede dar gozo en cualquier momento y cualquier situación, hermanos. Por muy dolorosa que sea. Y no hablo de dolor físico, sino más bien de dolor interno, de dolor del alma.
Por eso es necesario agarrarnos y aferrarnos de esta esperanza, porque en momentos así podemos declinar y podemos pensar que Dios no tiene todo bajo control. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 12, Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así de que la esperanza nos mantiene en la salvación y la esperanza nos hace disfrutar la vida a pesar del dolor y de la angustia. Y nos mantiene viendo hacia adelante, hermanos. No para atrás, en aquella vida que no teníamos esperanza ni Dios, sino hacia adelante, donde nos espera el cielo y la vida eterna. Así de que nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 16 al 18, 2 Corintios 4, del 16 al 18, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, estamos en 2 Corintios 4, 16, 18, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así de que hay bastantes cosas que la esperanza nos da, amados. Punto número 5 y final. A pesar de todo lo que hemos leído y de todo lo que la esperanza nos da, el punto número 5 va a tratar acerca de que podemos perderla. Podemos perderla. La esperanza podemos perderla. En Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, dice el apóstol Pablo nuevamente, y a vosotros, Colosenses 1, 21 al 23, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad, note esta última parte, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Así de que el apóstol Pablo nos dice que podemos ser movidos de la esperanza que nos dio el evangelio que hemos oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ellos, amados, los colosenses, nuestros hermanos que están sirviendo como ejemplo en esta lección, pueden permanecer en la reconciliación y pueden seguir santificándose y pueden seguir no ensuciándose, pueden continuar siendo irreprensibles delante de Dios con una condición: si continúan en la esperanza, si no son movidos de la esperanza, si no la pierden, ellos siguen con estos atributos y con estos privilegios. Pero si no se permanece en la fe, si no se permanece en la esperanza, si no se permanece en el evangelio, es absurdo que algo está bien. Es absurdo pensar que está bien así. Igual es pensar que alguien puede ser movido de la fe y la esperanza si no la tiene. Alguien que no tiene esperanza ni fe
No puede ser movido de ella. Asimismo, no se puede tener solo la obediencia del Evangelio sin pensar en las promesas de Dios, sino que el Evangelio, al ser predicado, nos enseña de una manera clara y concisa que tenemos promesas de Dios, y esa es nuestra esperanza. Pero no se puede decir, yo obedecí al Evangelio, pero no tengo esperanza. Yo creo en Cristo, pero no tengo esperanza. Quizá yo me salve, pero no tengo esperanza. Pues quizá yo me salve y ya está sin esperanza. ¿Sabía que muchos de nosotros, como cristianos, somos tan honestos que a veces se nos pregunta, ¿y tú estás seguro de que te vas a salvar? Y decimos, pues no sé. Debemos de asegurarnos, hermanos, porque si decimos no sé, somos como las olas, ¿verdad?, que se azotan de un lado para otro. Somos como las nubes sin agua, llevados por cualquier viento que viene. Pero nosotros, si estamos sirviendo a Dios, si estamos conscientes de que nuestro servicio es lo que yo he entendido de lo que debo de hacer, hasta donde yo he entendido lo que Dios me dice que haga y lo estoy haciendo, uno debe de estar seguro de que es salvo. Así pues, uno debe de estar seguro de que tiene la esperanza de la vida eterna. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos capítulo 3, versículo 6, Hebreos 3, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, sí que, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cómo debe ser el cristiano? Decir, pues yo vine a la conversión, pero no estoy seguro si me voy a salvar. O decir, amados, como nos dicta este versículo, si retenemos firme hasta el fin la confianza. La palabra confianza es clave. Y luego dice, y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, uno puede tener confianza en Dios y uno puede gloriarse de una forma humilde. Una cosa es gloriarse siendo altivo, soberbio, prepotente, y otra cosa es gloriarse reconociendo de que uno es de Dios y que Dios tiene todo bajo sus manos, y que si Él me promete la vida eterna, Él me la va a dar si yo permanezco fiel. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, Hebreos 10, 23, por favor, dice el escritor a los Hebreos. Muchos creen que es el apóstol Pablo. Otros dicen otros hermanos que vivieron en el primer siglo, pero vamos a dejarlo ahí como es más seguro, ¿verdad? El escritor de los Hebreos dice, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien la prometió. Entonces, si nosotros decimos que Jesús es fiel, entonces debemos de confiar en lo que Él nos prometió. Y si nosotros no tenemos confianza, entonces tenemos que hacer arreglos con Dios. Tenemos que hacer arreglos con Dios. ¿Por qué? Porque estamos dudando. Y eso quiere decir que si dudamos, algo estamos haciendo mal. El apóstol Pablo, más que nadie, hermanos, estaba calificado para instruir a sus hermanos de Colosas acerca de la esperanza, porque él había vivido una vida donde la esperanza había sido crucial. Y estaba él consciente de que podía irse la esperanza, podía escapársele de las manos. Pero él soportó su ministerio hasta el fin. ¿Verdad? De tal manera, cuando él escribe a Timoteo en la segunda carta, él dice, estoy preparado para irme con Dios, para recibir la corona el cual el Señor ha prometido, y no solo a mí, sino a todos los que le esperan, a todos los que aman su venida. Ya para concluir, amados hermanos,
Hemos visto en este último punto que la esperanza se puede ir de nuestras manos, se puede ir de nuestra mente. Yo les invito en el amor de Cristo que evitemos la desconfianza, que evitemos el dudar. Si tenemos dudas en cuanto a lo que Dios nos prometió, es porque estamos fallando en algo, ¿verdad? Como decir, pues a lo mejor sí me salvo. No estoy seguro, pero a lo mejor sí me salvo. Eso es dudar, hermanos. Y si estamos dudando, quiere decir que en algo le estamos fallando a Dios. Estoy seguro. Si leemos la primera carta de Juan, especialmente el capítulo 5, hay una lección muy grande ahí. Estoy seguro. Esa es la lección principal de esa carta, de ese capítulo 5. Así de que nosotros debemos de estar seguros. Nuestra esperanza, pues, amados, depende de nuestra continuación en la fe enseñada por el Evangelio. El Evangelio es todo lo que se lee en el Nuevo Testamento, hermanos, especialmente del ministerio de Cristo en adelante. Ese es el Evangelio para nosotros. Tanto las palabras que son para las personas que no han venido a Cristo, como las palabras que son para los cristianos, todo eso es el Evangelio. Así de que nosotros debemos de mantenernos ahí. Hagamos válida la verdad de que el Señor nos da una esperanza que podemos tener siempre. Y aquí la pregunta crucial. ¿Considera usted lo serio que sería dejar esta vida sin esperanza? Amado hermano y hermana, si usted a través de la palabra de Dios se ha dado cuenta de que está fallándole a Dios, es un buen momento para ponerse a cuentas. Amada persona que está escuchando esta transmisión, posiblemente no la esté escuchando en este momento, la va a escuchar mañana o otro día. Déjeme decirle que el Señor tiene un plan bendito para salvarle. Es necesario que usted escuche el Evangelio, porque en el Evangelio se nos enseña acerca de las promesas de Dios. Y cuando oímos de las promesas de Dios, nace la esperanza. Y para venir a la salvación usted necesita creer lo que dice el Evangelio, especialmente lo que dice de nuestro Señor Jesucristo. Usted necesita creer que Cristo es el Hijo de Dios y confesarlo después de arrepentirse. Y también debe de venir a bautizarse para perdón de pecados. Este es el mensaje en esta noche y agradezco mucho su atención, deseando de todo corazón que haya personas que sean beneficiadas con esta lección, como lo fui beneficiado yo al estarla preparando. También ponerme a las órdenes de aquellos que desean profundizar en algún punto que hemos hablado o algún otro tema que quieran escuchar. Por favor, pónganlo en los comentarios ahí en Facebook. Y ustedes, amados hermanos que están reunidos en esta reunión virtual, pues ya saben cómo puedo ayudarles, cómo encontrarme. Dios les bendiga y gracias por su atención. Dejamos lugar para los comentarios. Solamente, hermano, agradecer la lección tan importante que nos ha presentado sobre la esperanza. Esta es la segunda parte. Y como para poder sacar el mayor provecho de esta lección, puedo decir que importante es saber que esta esperanza que tenemos es real, que no es una cosa ficticia, que no es una cosa que no existe. Me gustó mucho cuando estudiamos y quedamos allí en la clase pasada sobre que esta esperanza es un objeto, algo que tú vas a ver, que sabes que está allí. Y hay de Apocalipsis, donde muestra
y la compara con estas perlas o piedras preciosas. Cuán grande, maravillosa es el lugar que el Señor nos fue a preparar y somos fieles. Recordaba yo, por ejemplo, cuando mientras usted hablaba de que cuánto nosotros deseamos cuando compramos algo, ¿no es cierto?, por internet. Nosotros vemos eso y esperamos que llegue y estamos ansiosos para que llegue.